Hola, bienvenidos y bienvenidas. Ya hemos hablado un poco de la composición de la rama ejecutiva en el sector central. Ahora tocaremos aquellas entidades que forman el sector descentralizado por servicios. Primera aclaración, ¿qué es esto de sector descentralizado por servicios? Para ello tenemos que remitirnos al concepto de descentralización que trae la Constitución, y es que Colombia es un país descentralizado, contraste, es decir, un poco atenuar esa república unitaria que tenemos, pero le incluye el elemento de descentralización. Y el elemento de descentralización puede verse en lo territorial, tenemos municipios, tenemos departamentos, tenemos una segunda que es la descentralización por servicios, y es que le entregamos competencias, funciones a otras entidades del Estado que no hacen parte de ese sector central, y es las que vamos a ver el día de hoy. Y para solo mencionar, tenemos otro tipo de centralización, por ejemplo, que es la descentralización por colaboración. Y es que el Estado le entrega funciones administrativas a los particulares para que ellos desarrollen este tipo de funciones muy específicas. Por ejemplo, las cámaras de comercio, a ellos para que cumplan estas funciones administrativas. Quiere decir, le entregamos funciones que inicialmente tenemos que desarrollar nosotros como Estado, pero se las damos a ustedes particulares si cumplen ciertos requisitos para que ustedes las desarrollen. Veremos entonces esta segunda que mencioné, la descentralización por servicios. La ley 489/1998 en su artículo 38, numeral 2, trae esta categoría. Ya vimos el numeral 1, algunas de estas entidades como la presidencia, vicepresidencia, ministerios, etc. Veremos esta segunda parte, que es la descentralización por servicios. ¿Y cuáles son esas entidades? Establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, empresas sociales del Estado y empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos y tecnológicos, sociedades públicas, sociedades de economía mixta y otras entidades que estén autorizadas por ley. Veremos cada una de ellas en detalle. Primero, ¿cómo se crean? Como lo intuye este último literal del artículo que acabamos de ver, tienen que ser autorizadas. Para el nivel nacional, ¿cómo son autorizadas? Su creación, organización y demás tiene que ser definida por ley, es decir, por Congreso de la República. Para estas entidades que van a conformar en el orden departamental, su constitución viene por ordenanza. Recordemos que las asambleas departamentales expiden ordenanzas. Y ojo, recuerden que ordenanza no tiene la misma categoría que una ley. Una ordenanza es un acto administrativo. Y en el orden municipal están autorizadas por acuerdo. Y acuerdos también son actos administrativos. ¿Por qué? Porque las asambleas y el consejo no hacen parte de la rama ejecutiva, no hacen parte de la rama legislativa, excusas. Hacen parte de la rama ejecutiva. El único organismo que integra la rama legislativa es el Congreso, y el Congreso es el único que expide leyes. Asambleas y consejos expiden actos administrativos. Empezamos con establecimientos públicos. La ley nos define que son esos organismos encargados de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos. ¿Qué significa funciones administrativas a grandes rasgos? Y son todas aquellas funciones que principalmente recaen en la rama ejecutiva del Estado, porque se diferencian de la función legislativa del Congreso y la función judicial de la rama judicial. Por ende, la rama ejecutiva es quien tiene esas características de cumplir funciones administrativas y que incluso están positivizadas, es decir, escritas en la propia Constitución y en la ley. Ejemplo, la policía administrativa, funciones como policía administrativa, conservar el orden público. 2. Las funciones de banca central. 3. La inspección, vigilancia y control de algunos servicios, de algunas actividades que presta el Estado. Entonces son aquellas funciones que desempeña principalmente la rama ejecutiva y que se diferencian de las funciones que cumple el legislador y los jueces. Y esos organismos también prestan servicios públicos. Ojo, las funciones administrativas no es que mencioné algunas de ellas, no es que estos organismos cumplen esas funciones, sino que por supuesto dependiendo de su naturaleza, es decir, el ICBF va a cumplir funciones específicas con la niñez, la infancia y la adolescencia, entre otras. Entonces no es que cumplan funciones de banca ni funciones de policía, sino específicamente lo que la ley les diseña, lo que la ley les dice. Por eso es que está escrita, está positivizada. Y prestan servicios públicos. Características de estos establecimientos públicos. 1.
tienen personería jurídica. Recuerden que como sujetos de derecho puede haber personas naturales, personas jurídicas, también categorías otras. Recordarán en sus clases de derecho o introducción al derecho, como puede ser patrimonios autónomos, pero lo que la personería jurídica implica es que se crea una ficción donde un conjunto de personas o de instituciones conforman una nueva persona jurídica y sobre ella recaen derechos y deberes. En el sector privado puede haber empresas, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales. En el sector público son todas estas que vamos a ver y que por ello tienen unos especiales deberes y sobre ellas recaen unos derechos. Dos, tienen autonomía financiera administrativa y esto es un factor muy importante de descentralización por servicios y es que ahora tienen un mayor grado de libertad a la hora de cómo ejecutar los recursos y su propio personal siempre que esté amparado por la ley. Ejemplo, el ICBF como un establecimiento público no es que pueda comenzar a explorar hidrocarburos o pueda comenzar a crear el armamento militar para el Estado, no está llamado a eso, sino que el director del ICBF, con unos parámetros que le define la ley y el Código de Infancia y Adolescencia, puede comenzar a distribuir a qué recursos o qué actividades le destina cierto dinero y cómo puede administrar su propio personal. Y tercero, tiene un patrimonio independiente. Dentro del presupuesto general se les destina ciertos recursos a estas entidades para que ellos cumplan, por ejemplo, cómo ejecutar los recursos que les venía hablando en esta característica número 2 y cómo administran su personal. Tienen un patrimonio independiente. ¿Cómo es la dirección y administración de estos establecimientos públicos? Dos grandes componentes, un consejo directivo que va a ser presidido por el ministro o el director de departamento administrativo al cual esté adscrito. Dos, gran función de estos consejos directivos y es que formulan la política general del organismo, atado a la ley, por supuesto, atado a los intereses del sector. Y tres, aprueban el presupuesto anual. Otro componente son el director, gerente o presidente, puede tener las tres denominaciones dependiendo de cuál establecimiento público estamos hablando y son nombrados por el presidente de la República. Es decir, potestad nominadora del presidente, ya vimos un poco qué era ese concepto. El presidente los nombra o los remueve. Este director, gerente o presidente es el representante legal. Es decir, es aquel que va a representar en escenarios judiciales o extrajudiciales, va a ser el encargado de la contratación de ese organismo específicamente en estos asuntos y es, como su nombre lo dice, implica unas funciones de representación legal en algunos escenarios. También el diseño de la organización y funcionamiento de la autonomía administrativa se encarga de velar para su correcto funcionamiento y rinde informes periódicos al presidente, al ministro o al director administrativo al cual esté adscrito este establecimiento público. Algunos ejemplos de ello, el SENA, me corro por aquí un momentico, la Escuela Superior de Administración Pública SAP, el IMPEC, todo lo que tiene que ver con el tema penitenciario, el ICBF, el Hospital Militar Central, entre otras entidades. Seguimos con las empresas industriales y comerciales del Estado. Son organismos creados por ley, ya vimos que tiene que haber un marco legal que las habiliten, que son creadas por ley o autorizados por ella y que desarrollan, como su nombre lo dice, actividades de naturaleza industrial, comercial o de gestión económica. Su nombre es bastante intuitivo. Tienen, por supuesto, ya lo veníamos diciendo que esto va a ser una característica muy importante de las entidades que están en el sector descentralizado, personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y tienen un capital independiente. Miren que aquí hay una pequeña variación en los organismos adscritos y aquí esta es una gran pregunta y es ¿qué significa que sea adscrito y qué significa que sea vinculado? Lo adscrito son funciones o los organismos que cumplen funciones administrativas y de prestar servicios públicos. Lo vinculado son estos organismos que cumplen que sus actividades están enmarcadas en la naturaleza económica, en la naturaleza industrial o en la naturaleza comercial. Entonces, lo adscrito a los servicios públicos, la función administrativa, lo vinculado a la naturaleza industrial, comercial o económica. Primera gran diferencia. Y en la segunda, y es que en lo adscrito tienen un patrimonio independiente.
en los vinculados tienen un capital independiente, va a ser constituido por aportes de ciertos actores. La dirección y administración también viene dada por aquí una junta directiva que a su vez, como veíamos anteriormente, también formula en la política general el plan de desarrollo administrativo de la empresa enmarcado en la ley, proponer modificaciones al gobierno respecto a esta empresa, o excusas por ahí por la doble palabra, y aprueban el presupuesto anual de la organización. Y aquí hay un gerente o presidente, no hay un director. Gerente o presidente son las denominaciones de esta persona, que también a su vez es nombrada por el presidente, funge como representante legal en organismos judiciales, extrajudiciales y de contratación, y tienen sus funciones designadas por los estatutos de la empresa. Además de los de la ley, las empresas, como ustedes saben, tienen sus propios estatutos y este gerente o presidente tiene que cumplir estas funciones. Ejemplos de empresas industriales y comerciales del Estado: Imprenta Nacional, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, el Fondo Nacional del Ahorro, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, la Industria Militar, Indomil. Terceras entidades: las superintendencias con personería jurídica y unidades administrativas especiales con personería jurídica también. Ustedes preguntarán, pero ya lo vimos en el sector central. La diferencia es que allí en el sector central no tienen personería jurídica y aquí sí tienen personería jurídica, porque ya vimos que la implicación de estar descentralizado por servicios es que tienen personería jurídica, les caen derechos y obligaciones por estar cumpliendo funciones. ¿Qué significan las unidades administrativas y las superintendencias? Son entidades descentralizadas con autonomía administrativa y patrimonial según la Ley 489. Recordemos que las superintendencias cumplen funciones de inspección, vigilancia y control. Por su parte, las unidades administrativas especiales cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo. Ejemplos de ellas: de economía solidaria, las superintendencias de la superintendencia financiera, de notariado de registro, de industria y comercio, de servicios públicos domiciliarios, y ejemplos de las unidades: la Unidad Nacional de Protección, la UNP, se encarga del esquema de protección, de entregar los esquemas de protección, por ejemplo, de líderes sociales y otras personalidades que están en un grado de riesgo, la Dirección Nacional de Bomberos, la DIAN, la Aerocivil, entre otras. Empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. Hagamos diferencias. Las empresas sociales del Estado son creadas por la nación o por entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud, sujetos al régimen de la Ley 100 del 93. Ustedes la conocerán muy bien, y la Ley 344 del 96. Entonces son empresas dedicadas a la prestación del servicio de salud. Mientras que las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, por supuesto, están encargadas de prestar estos servicios con base en lo que diga la Ley 142 del 94, que es la que regula el tema de servicios públicos domiciliarios. Siguiendo también con las diferencias, empresas sociales del Estado tienen personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. La composición viene dada por una junta directiva, por un gerente. También tienen que tener una atención, una sección dentro de la empresa dedicada a la atención al usuario y a los asuntos de logística. Por supuesto, las funciones de estas empresas, particularmente la junta y del gerente, y es garantizar la calidad en la prestación del servicio de salud. Por su parte, las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios tienen diferentes categorías dependiendo de cuánta participación tenga el Estado y los privados. Pueden ser oficiales si el Estado es el dueño del 100% de la empresa, mixta si la participación del Estado es mayor o igual al 50%, o privadas si definitivamente el capital de los privados, como su nombre lo indica, es mayoritario al del Estado. Y aquí quería hacer una pequeña acotación. No es lo mismo servicios públicos a servicios públicos domiciliarios. Una cosa es servicios públicos, otra cosa es servicios públicos domiciliarios, entendiendo el servicio público como lo general y el servicio público domiciliario como una parte de lo general. Es específico, es particular. ¿Cuáles son estos servicios públicos domiciliarios? Según la Ley 142 del 98,
acueducto, alcantarillado, energía, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y gas. Y los servicios públicos domiciliarios no necesariamente son prestados solamente por estas empresas, sino que también pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas, por el municipio directamente, entre otras personas. Simplemente para decir que si bien las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios son una parte de quienes pueden prestar este servicio. Algunos ejemplos de empresas sociales del Estado a nivel nacional: el Sanatorio Agua de Dios, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Instituto Nacional de Cancerología. Por su parte, de empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios están las centrales eléctricas del Nariño, centrales eléctricas del Cauca, las electrificadoras de Caquetá, Huila y el Meta. Un factor relevante a tener en cuenta, es que estas empresas tienen que tener la denominación ESP al final de su nombre, para identificarlas como empresas de servicios públicos domiciliarios. Por su parte, están los institutos científicos y tecnológicos. La ley 489 del 98 no nos define estos institutos y ha sido unas grandes críticas, y es qué pasó con ellos, cómo los podemos entender. Precisamente algunas de las sugerencias que se ha realizado es entenderlo de acuerdo a la clasificación que ha hecho el Ministerio de Ciencias. Y es Ciencias y Tecnología, y es entenderlos bajo la categoría de centros e institutos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación y productividad y centros de ciencia. Por supuesto, son dedicados a la investigación de ciencia, tecnología y sobre todo de innovación, y algunos ejemplos son el Instituto Nacional de Salud, los servicios geológicos colombianos, aquí, especialmente en el nivel nacional. Las sociedades públicas y sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta son las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Por eso es mixto, porque sus aportes vienen de lo estatal y el capital privado. Primer cuestión, y es que son autorizadas por ley, pero su creación es por un acto, es un acto privado a través de un contrato de sociedad regulado por el Código de Comercio. Entonces, la ley permite crearlas, es decir, se pueden crear sociedades de economía mixta, como lo establece la ley 489 del 98, pero para crear una, tenemos que ir a una notaría y hacer un contrato de sociedad entre el sector público y el privado para crear una de ellas. Mientras que las sociedades públicas es una unión de personas jurídicas públicas, ya vimos cuáles pueden ser, por ejemplo, en algunas de estas que están en el sector descentralizado, o una persona jurídica diferente a la nación, como puede ser el territorio, para realizar una actividad industrial y comercial con ánimo de lucro. Ejemplos de las sociedades de economía mixta: Ecopetrol, Artesanías de Colombia, Banco Agrario de Colombia, Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, la Sociedad Hotelera Tequendama y, por su parte, sociedades públicas, los Servicios Postales Nacionales. Espero que el tema haya quedado claro. Por supuesto, si tienen dudas, no duden, valga la redundancia, en comunicármelas. Gracias.